Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la primera de tres partes de la resolución de la prueba de matemáticas modalidad bachillerato a tu medida 2018 convocatoria número 2. En este video vamos a resolver ejercicios que corresponden a la parte de geometría, pero para lo que es la parte de 11º grado, es decir, contemplando todo lo que son temas de simetrías, transformaciones en el plano y conos circulares rectos. Así que sin más, comencemos. Que viene el ejercicio 1 y que nos dice, considere las siguientes figuras, las cuales son simétricas con respecto a una recta. Simétricas quieren decir que ambas figuras de una u otra manera se muestran como reflejo una de la otra, ya sea que se estén viendo de frente, ya sea que se estén viendo de espaldas, o que eventualmente fuera el caso que una estuviera de pie y la otra estuviera posiblemente de cabeza con respecto a la figura original. En este caso, podemos apreciar que la figura ABCD, que es la figura que tengo del lado izquierdo, vendría siendo la figura original, y luego su imagen corresponde a la figura compuesta por los puntos A', B', C' y D'. Ok, pero no alcanzamos a visualizar, o mejor dicho, no se nos ha dado de manera expresa el eje que me separa a estas dos figuras. Y es precisamente lo que me está pidiendo el ejercicio, porque dice, con base en la información anterior, el eje de simetría, vamos a subrayar esta pequeña indicación, el eje de simetría de esas figuras corresponde a, y para ello buscamos entonces, para cada par de puntos que corresponden entre sí, como lo son los puntos B y B', o como lo son los puntos C y C', marcamos un punto medio para cada par de puntos que son correspondientes. Por ejemplo, entre B y B' se marca visualmente un punto que esté exactamente a la mitad de ellos dos. Entre C y C' marcamos exactamente un punto que esté perfectamente a la mitad en medio de ellos dos. Y trazamos una recta que pase exactamente por esos dos puntos. Y ya que hablamos de una recta, estamos hablando de este lugar geométrico de puntos que continúa infinitamente. Y es más, al continuar infinitamente, notamos que de repente interseca el eje X en un cierto valor, que en este caso viene siendo el 7. Esto nos da una pista, o mejor dicho, nos da la pista para saber a qué opción hace referencia. Porque en este caso estaríamos hablando de la recta X igual a 7, ya que sería una recta que intersecaría al eje X justamente en el punto 7, lo que me lleva a marcar la opción C como respuesta correcta. Siendo así, puedo proceder tranquilo a mi siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Considere la siguiente figura simétrica representada en la cuadrícula del lado 1. Es decir, que para esta cuadrícula que tenemos, cada uno de los cuadritos tiene de lado una unidad. ¿Ok? Me dice, ¿cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en la figura? Pues para ello tendríamos que ver más de uno, intuitivamente para los que han escuchado la palabra simetría anteriormente en su vida, han pensado, por ejemplo, que un eje de simetría consta, por ejemplo, de aquella línea que atraviesa la mitad de la figura y con ello bastaría para poder visualizarlo como eje de simetría. Pues en parte, porque además de atravesar la mitad de toda la figura, hemos de verificar rápidamente que siempre sigue funcionando cada uno de los puntos como punto medio de esos puntos que serían correspondientes en ambos lados de la figura. Dicho de una manera un poquito más sencilla, para poder saber de manera empírica o para poder saber de manera poco ortodoxa si una línea trazada funciona como eje de simetría, debe funcionar que a la hora de tomar el examen y a la hora de doblar la hoja exactamente donde sea el eje de simetría, todo lo que tengo de un lado de la figura debe coincidir perfectamente con todo lo que tengo del otro lado de la figura. Y esta línea trazada me cumple perfectamente con ese rol. Así que ya tengo un eje de simetría. Puedo marcar otro eje de simetría de manera horizontal, que atraviese nuevamente la mitad de toda la figura, pero de izquierda a derecha, dejándome dos mitades que a la hora de doblar el examen de abajo hacia arriba,
Si lo hacemos con respecto a esta línea, veremos que dicho doblez me separa dos mitades que nuevamente coincidirán perfectamente una con la otra. Ya a partir de ahí uno estaría pensando, bueno, entonces posiblemente la opción A sea la opción más viable en este caso. Pero resulta que esta figura en particular me permite trazar otros dos ejes de simetrías. Este eje de simetría que se traza a través de la primera diagonal, de arriba hacia abajo, en la cual si tomamos el examen y nuevamente hacemos el doblez, ustedes podrán verificar que dichos puntos que tenemos en esta mitad de la figura coincidirán perfectamente con los puntos que tengo sobre la otra o bajo la otra mitad de la figura. Y si este tipo de diagonal me ha funcionado como eje de simetría, entonces lógicamente podremos decir que el otro eje de simetría se puede trazar a través de esta otra diagonal, de abajo hacia arriba. Y esos serían todos los ejes de simetría que podríamos trazar. Ustedes pueden verificar que intentar trazar más líneas que funcionen, entre comillas, como ejes de simetría, no darán los resultados esperados, porque a la hora de hacer más dobleces con respecto a otras posibles líneas, no van a cumplir esa condición tan importante de que los puntos de una mitad de la figura coincidan con los puntos de la otra mitad. Así que considerar más de 4 ejes, por lo menos en esta figura, ya no va a ser posible. Les repito, estos son todos los ejes que se pudieron trazar. Por lo menos en este orden fue que yo los pude encontrar, pero ustedes pueden hallarlos en el orden que mejor les convenga o en el orden que se sientan más cómodos. El punto es que puedan identificar todos esos ejes de simetría verificando mediante dobleces. No hace falta que doblen completamente la hoja, pero que puedan visualizar que toda la primera mitad de la figura coincida perfectamente con la segunda mitad. Así, de esa manera me veo con la confianza de marcar la opción B como respuesta correcta. Y siendo así, entonces ahora procedo con los siguientes ejercicios. Vamos a ver. Que dice, con base en la siguiente información, conteste los ítems 3 y 4. Entonces, tengo la información de esta figura. Vamos a ver que dice la siguiente figura, muestra un octágono, es decir, que aquí hay 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Que presenta dos ejes de simetría, que es el eje de las abscisas, es decir, el eje X, y el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y. Así que en base a esta información, vamos a apoyarnos para poder resolver los ejercicios 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice. Dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que A es homólogo con E con respecto al eje Y. Es decir, que si tomamos en cuenta dicha figura y tomamos en cuenta al eje Y como eje de simetría, entonces supuestamente vamos a verificar que A y E, estos dos puntos, van a estar a ambos lados del eje Y a iguales distancias. Es decir, tengo el punto A y tengo el punto E, donde que podemos visualizar gracias al eje X que se encuentran a 4 unidades de distancia. El punto A 4 unidades hacia la izquierda y el punto E 4 unidades hacia la derecha, con respecto al eje Y, que es el eje que me separa estos dos puntos de manera equivalente. Siendo de esa manera, entonces vemos que dicha proposición se cumple. Así que me veo en total confianza de indicar que esta primera proposición es correcta. Veamos la segunda proposición. Dice que B es homólogo con D con respecto al eje X. Pues ahora el eje de simetría cambia. Ahora es con respecto al eje X. Es decir, que por encima del eje y por debajo del eje hemos de encontrar al punto B y al punto D. Pero tenemos un problema. El punto B y el punto D ambos están arriba del eje X. No están a ambos lados del eje, sino que ambos están de un mismo lado de dicho eje de simetría. Y ya ese pequeño detalle hace que se rompa una de las nociones importantes de la simetría, que es que los puntos homólogos deben estar a ambos lados alternos del eje de simetría. Así que esta segunda proposición se cae a pedazos. Por lo cual me veo en la responsabilidad de marcar
la opción C, ya que en este caso solo la primera proposición resulta ser verdadera. Muy bien. Entonces procedamos con el siguiente ejercicio, que dice el ejercicio 4. Vemos que es nuevamente análisis de homologías, que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que el segmento BC es homólogo con el segmento HG. Vamos a marcar rápidamente esos dos segmentos, BC con HG. Vamos a ver, ¿dónde está BC? Aquí está BC. ¿Dónde está HG? Aquí tenemos HG. Dice que son homólogos, pero ¿con respecto a quién? Porque dependiendo del eje de simetría, puede que sea cierto o puede que no. Me dice que son homólogos con respecto al eje X. Ahora, veamos esto. El eje X, que es el eje horizontal, debe ser el que me separe ambos elementos geométricos, estando uno arriba y el otro abajo de la figura, de tal manera que sus respectivos extremos deben compartir también iguales distancias hacia el eje de simetría. Y en este caso vemos que dicha condición se cumple perfectamente. Así que podemos decir que esta primera proposición que nos daban resulta ser perfectamente correcta. Veamos la segunda, que dice GF, dice que es homólogo con GH. Ok, vamos a ver, GF con GH. GF lo tengo por acá. GF con GH. Dice que GF es homólogo con GH con respecto al eje Y. En este caso, con respecto al eje Y. Lo que significa que con respecto a dicho eje cartesiano o con respecto a dicho eje de simetría, dichos elementos geométricos los he de encontrar uno a la izquierda y el otro a la derecha, y verificando que sus respectivos extremos compartan iguales distancias hacia el eje de simetría. Del punto H al eje tengo 2 unidades, del punto F al eje tengo 2 unidades, y el punto G, que aplica para ambos segmentos, pues en este caso está a 0 unidades del eje de simetría, ya que pues es un punto que está en el eje de simetría. Entonces vemos que dichos segmentos, inclusive a la hora de doblar la figura, ustedes pueden verificarlo, pues coinciden perfectamente entre sí. Así que dicha homología la puedo dar por aceptada para esta segunda proposición. Siendo que ambas son verdaderas, entonces marco sin ningún problema la opción A, respuesta correcta, y así procedo tranquilo a los siguientes ejercicios. ¿Qué dice? Con base en la siguiente información, conteste los ítems 5 y 6. Vemos ahí, en este caso, nuestro plano cartesiano, nuevamente. Esta vez nos lo dan de manera completamente cuadriculada y nos dan una figura ABCD. Vamos a ver qué nos dice. Dice C. Si al cuadrilátero ABCD se le aplica una traslación de 4 unidades hacia la derecha, vamos a resaltar esta indicación, paralelo al eje X, y luego dice 5 unidades hacia abajo. Ok, 5 unidades hacia abajo. Entonces, la imagen del punto B, la imagen, ¿a qué se referiría en este caso con la imagen? Estamos hablando del punto que se genera una vez aplicada dicha transformación, que en este caso corresponde a una traslación. Entonces hay que verificar con mucho cuidado cuáles son las indicaciones que se nos da para dicha traslación, que nos indica son 4 unidades hacia la derecha. Entonces buscamos el punto B, tenemos aquí el punto B, nos dice el ejercicio 4 unidades hacia la derecha, así que vamos a tomar en cuenta 4 unidades. Podemos trazar así de manera imaginaria 4 flechitas hacia la derecha, y justo donde terminó apuntando la última flechita, a partir de ahí he de trazar tantas flechitas según como me indiquen verticalmente. En este caso 5 unidades, es decir 5 flechitas, sentido hacia abajo. Así que donde terminó la última flechita, empiezo a marcar 5 flechitas hacia abajo. 3, 4 y 5. Y lo que hago ahora es marcar justo el punto donde ha marcado vamos a ver, donde ha terminado dicha trayectoria. Y este punto de acá es el que va a corresponder a la imagen del punto B. Llamémosle B'. En este caso, dicho punto, ¿cuáles serían sus coordenadas?
Veamos, con respecto al eje X le corresponde este 3. Y con respecto al eje Y, vamos a ver, con respecto al eje Y le corresponde el menos 4. ¿Cómo saberlo? Bueno, siempre con respecto al origen, visualicen desde el origen hasta el punto con el cual estamos hablando la construcción de un rectángulo imaginario que, aparte de tocar el punto origen y el punto en cuestión, también va a tocar dos puntos en particulares, uno en el eje X y uno en el eje Y. El del eje X pues nos da la abscisa y el del eje Y nos da la ordenada. O mejor dicho, nos da las dos coordenadas que hemos de presentar siempre de manera ordenada. Que en este caso sería 3 en X y menos 4 en Y. Lo cual nos debe dirigir a la respuesta correcta, que es el que está, irónicamente o casualmente, en la opción B. Así que procedamos con el siguiente ejercicio entonces. ¿Qué dice? Si al cuadrilátero ABCD se le aplica una reflexión con respecto al eje X, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de la imagen del vértice A? Una reflexión con respecto al eje X. Vamos a ver. Estamos hablando que dicha transformación se aplicaría al cuadrilátero ABCD original. No, ni se les ocurra aplicar dicha transformación con la figura que se les haya generado después de la traslación. No, nos basamos en la figura original y a esta figura le aplicamos, en este caso, la reflexión, como nos decía, con respecto al eje X. Vamos a ver. En este caso es la imagen del punto A al que estamos buscando. Y es la reflexión con respecto al eje X, por tanto su imagen debe estar al otro lado del eje X. Que si el punto A está arriba de, entonces su imagen va a estar por debajo de. El punto A se encuentra 3 unidades arriba del eje X. Entonces, la imagen de dicho punto A debe estar 3 unidades por debajo del eje X. Inclusive, para que lo visualicen mejor, es mejor todavía visualizar la cantidad de unidades desde el eje hasta el punto que estamos analizando, para que de esa manera, desde el eje, tracemos la misma cantidad de unidades, pero en sentido contrario. Y una vez hecho eso, encontraríamos nuestro punto A', que en este caso sería de coordenadas con respecto a X, menos 3. Y con respecto a Y, pues en este caso también menos 3. La imagen del punto A viene siendo menos 3, menos 3, el cual corresponde a la opción D. Respuesta correcta. Y con ello procedo con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Dice, con base en la siguiente información, conteste los ítems 7 y 8. Entonces, en este caso vemos nuevamente un cuadrilátero ABCD. Vemos ahora una recta llamada x igual a 3, que como pueden ver mantiene la lógica que les comenté anteriormente, que es una recta que interseca al eje X justamente en el punto 3. De ahí su nombre. Dice el ejercicio 7, que si al cuadrilátero ABCD se le aplica una reflexión con respecto a la recta x igual a 3, es decir, con respecto a esta susodicha recta, entonces la imagen del punto D correspondería al punto con las coordenadas. Ok, nuevamente me están pidiendo una reflexión, pero en este caso el eje de simetría viene siendo esta recta x igual a 3. Y la imagen me la piden para el punto D. Por lo cual, lo primero que hago es averiguar cuántas unidades hay del eje de simetría hacia el punto D. Y me dicen que son 2 unidades hacia la izquierda. Por tanto, de donde inicié a contar, empiezo a construir 2 unidades de distancia, pero esta vez en sentido opuesto, hacia la derecha, para así poder graficar un nuevo punto que vendría siendo en este caso el reflejo del punto D, la imagen de D, cuyas coordenadas vendrían siendo en X 5 y en Y 4, por lo cual las coordenadas o el par ordenado vendría siendo 5,4, el cual correspondería a la opción C como respuesta correcta. Empieza muy sencillo esto. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice?
Si al cuadrilátero ABCD se le aplica una traslación de 4 unidades hacia abajo, vamos a ver, 4 unidades hacia abajo, paralelo al eje Y, entonces la imagen del punto C, en este caso es el punto C el que me toca analizar, vamos a ver cuál sería su imagen. Son solamente 4 unidades hacia abajo las que tengo que aplicar. En ese caso, verifico dónde está nuestro punto C. Aquí estaría. Ya dicho punto C, le aplico la traslación de 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. Marco el punto al final del trayecto y dicho punto me indica que este sería ahora el C', es decir, la imagen del punto C, cuyas coordenadas vendrían siendo con respecto a X y con respecto a Y, ya se habrán fijado, 2,1. Ese 2,1 es el que tengo que buscar entre las opciones y que por dicha se dejó aparecer en la opción B, la cual marcamos entonces como respuesta correcta. Siendo así, entonces procedo con los siguientes ejercicios. La siguiente figura, dice ejercicio 9, muestra una transformación del triángulo ABC al aplicarle una homotesia centrada en el origen de constante k igual a 2. Bueno, ya aquí me empiezan a hablar de una nueva transformación en el plano, que sería una homotesia en este caso. Veamos con mucho cuidado. Dice, con base en la siguiente información, o perdón, con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. Dice, las coordenadas del punto homólogo del vértice B, dice que corresponde al punto 8,2. Veamos. El punto B vendría siendo el punto que se encuentra al final de la base de la figura. ¿Cuál de estos tres puntos vendría siendo el homólogo de este punto B? Pues para darles una pista, si ustedes toman una regla y trazan una línea que venga desde el origen hasta el punto B, y si continúan dicha línea, ustedes notarán cómo dicha línea de repente tocará un punto también de la figura homotética. Ese punto que es alcanzado en la figura homotética automáticamente viene siendo el homólogo del punto que teníamos en la figura original. Es decir, el homólogo del punto B viene siendo este de acá. Este viene siendo B'. ¿Y este B', qué coordenadas tiene? Vamos a ver, en X le corresponde el 8. Y en Y, si nos dirigimos directamente hacia el eje Y, vemos que le corresponde el 2. Entonces, da la tentativa de marcar esta proposición como correcta en este caso. Voy a darle el primer check por si acaso, ya que hay otra manera también de averiguarlo. Hay que tomar en cuenta que el punto B es de coordenadas, si nos fijamos en X y en Y, es de coordenadas 4,1. Y en este caso, me están hablando que la razón de homotesia viene siendo de constante k igual a 2. ¿Qué nos corresponde en este caso? Si lo tuviéramos o si lo pudiéramos analizar de manera calculera. Pues todo lo que tendríamos que hacer sería tomar multiplicaciones de x por k y de y por k. Si multiplicamos 4 por 2, vamos a obtener como resultado 8. Y si multiplicamos 1 por 2, obtenemos como resultado 2. Y ya con esto, automáticamente reverificaríamos que dicha primera proposición es completamente verdadera. ¿Qué pasa con la segunda proposición? Que dice, el perímetro del triángulo resultante en la transformación dice que es el doble que el perímetro del triángulo ABC. Bueno, con esto voy a decir que esta proposición es automáticamente verdadera por varios motivos. O bueno, o por un motivo muy, muy, muy práctico. Todo depende de qué es lo que nos dice cada razón de homotesia. Y aquí les voy a dar unos cuantos ejemplos. ¿Qué pasa cuando la razón de homotesia es igual a 2? Pues justamente me están diciendo que las medidas con respecto a la figura original son
Cuando me dice que K es igual a 2, me están diciendo que las medidas de los lados de la figura son el doble. Cuando me dicen que K es igual a 3, me están diciendo en realidad que son el triple. Cuando me están diciendo que K es igual a 1/2, entonces aquí las medidas de la figura homotética con respecto al original corresponden a la mitad. Cuando me dicen que K es igual a 1/3, estamos diciendo que las medidas con respecto a la figura original corresponden a la tercera parte. Ya sea que la razón de homotecia me la presenten de forma positiva o me la presenten de forma negativa, el valor absoluto de estas razones de homotecia nos dan este tipo de información. Y que de ahí, en realidad, podemos irlo ampliando para demás valores en K. Si K es igual a 4, entonces son 4 veces las longitudes de. Si K es igual a 1/5, entonces las longitudes corresponden a la quinta parte de. El punto importante es que en términos de longitudes, en cuanto a lo que son medidas de lados, y con ello incluimos la parte del perímetro, entonces se respeta perfectamente todas estas condiciones. Hubiera sido un gran problema si nos hubieran hablado sobre el área, ya que si nos lo hubieran intentado afirmar exactamente de la misma manera, ya no hubiera sido aplicado, ya que muy probablemente hubiéramos tenido que considerar el cuadrado de cada una de estas razones. Sin entrar mucho en detalle, como veo que ambas proposiciones son verdaderas, entonces me veo en la confianza de marcar la opción A como respuesta correcta y de ahí continuar con los siguientes ejercicios. Enfatizando que ahora los siguientes ejercicios que tenemos ahora se enfocan en el tema de conos circulares. Así que veamos. Con base en la información que se indica en la figura siguiente, referida a un cono circular recto, que si no se los han dicho anteriormente, siempre es importante que les indiquen estos detalles completos. Que el cono sea circular y que tras de eso sea recto. Que con esta información contestemos los ítems 10, 11 y 12. Ok. Contemplamos nuestro cono, en el cual nos dicen que KO mide 10. Ok, desde K hasta O mide 10. Voy a indicarlo acá. Desde K hasta O mide 10. Y me dicen que de K hasta R mide 5. Entonces voy a indicarlo también. De K hasta R mide 5. Vamos a ver. Luego me dicen que L, O y M son perfectamente colineales. Que O, R y K también son perfectamente colineales. Y que O es el centro de la base del cono. Ok. Siendo así, ¿cuál es el punto que representa el vértice del cono? Pues en este caso, no es el centro, no corresponde a ninguno de los puntos de la base del cono, no es este punto que está en medio de la altura del cono, sino que sería este de acá, que representaría también la cúspide. Recordemos que el vértice del cono también corresponde a esto que podemos llamar cúspide o bien que podemos llamar ápice. Por tanto, opción D como respuesta correcta. Y tranquilos, que vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Si se corta el cono con un plano que no pasa por el punto O, y que es perpendicular a la base del cono, entonces la sección plana obtenida recibe el nombre de, podrá ser elipse, parábola, hipérbola o circunferencia. Pues, si me permiten, voy a escribir unas cuantas pistas importantes con respecto a estas 4 curvas para nuevamente asociarlo con el enunciado. Así que, si me permiten un segundo, vuelvo con ustedes. Y listo, vuelvo con ustedes. Vean estas pistas que les he aportado por acá. Para que sea una elipse, dice que el corte debe realizarse de manera oblicua con la generatriz, pero sin intersecar la base. Para que sea una parábola, el corte debe ser completamente paralelo con la generatriz. Para que sea una hipérbola, dicho corte debe ser oblicuo o bien perpendicular con la base, sin intersecar, ojalá, la altura. Y con esto me refiero que no interseque cualquier punto en medio de la altura, o el vértice, o el punto que toca el centro de la base. También conocido dicha altura como eje de revolución.
Y para que sea una circunferencia, el corte debe de darse de manera paralela con la base, completamente. En este caso, me estaban diciendo que dicho corte no pasa por el punto O y que tras de eso es perpendicular a la base del cono. Ah, bueno, eso ya nos da fuertes pistas de que la opción C es la que tiene que ser la correcta. Así que, sin rompernos mucho la cabeza, procedamos entonces con el ejercicio 12. Supongo que ya le habrán dado pausa y ya habrán tomado nota de estas pistas, así que continuamos. ¿Qué dice? Si se corta este cono con un plano que contiene ¿el punto R? ¿Dónde está el punto R? Ah, ok, aquí está el punto R. Vamos a ver. Y dice que es paralelo a su base. Entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana que resulta de dicha intersección? Ok, de aquí tomamos en cuenta un par de detalles importantes. Que si me hablan de la longitud de una circunferencia, dicha longitud para una circunferencia, ¿y por qué hablo de una circunferencia? Porque ya me hablaron de que es paralelo a la base, pues ya me dieron la pista suficiente para hablar de una circunferencia. Pues la fórmula a proceder debería ser de 2pi por r. Si fuera que más adelante me preguntaran por el área de una circunferencia o de un círculo, en este caso aplicaría otra fórmula que sería pi por r al cuadrado, si fuera el caso. Para que también tomen nota de estas dos formulitas que van a ser muy importantes para la aplicación de esta prueba. Ok, para ello ocupo tomar en cuenta, ver si me estaban dando alguna medida previa. Vamos a ver. Me estaban diciendo... Ah, aquí estás. Que OM mide 6 y OM viene siendo el radio del cono original. Voy a ponerlo de esta manera. Cono original. Voy a tratar de basarme en las medidas que me presenta el cono original y voy a tratar de trasladarlas para el cono menor. ¿A qué me refiero con el cono menor? Es que resulta que a la hora de realizar dicho corte de manera paralela con la base de la circunferencia, de modo tal que pase por el punto R, estamos ya de acuerdo en que dicho corte generaría una nueva circunferencia, y una circunferencia pues un tanto más pequeña, de menor medida, con respecto a la base original. Es más, lo que trato de mostrar es que aquí, gracias a esta nueva circunferencia, se determina un nuevo cono de vértice K y de centro R en este caso. El cono original, su radio, medía 6. Y su altura, que era la distancia que había desde O hasta acá, habíamos dicho que eran de 10 unidades. Lo indico acá. Para el cono menor, tenemos una nueva altura, que es de 5 unidades. Una altura de 5 unidades. Pero su nuevo radio, de momento, no tengo la más remota idea de cuánto es. Así que van a haber varios ejercicios en los cuales nos va a tocar realizar esta comparativa de proporciones. Y hay una forma general en la cual podemos trabajarlo con la calculadora para poder descubrir cuál es el dato que nos está haciendo falta. Lo que hacemos es presentar una igualdad de proporciones, de fracciones. Disculpen. En la cual en la primera fracción voy a colocar el dato del radio original sobre el dato correspondiente al radio que de momento no conozco. Dicho radio o dicha incógnita la ingreso tocando primero el botón alfa y luego el botón con el cual cierro paréntesis. Aquí tengo ahora 6 sobre x, es decir, 6 sobre mi incógnita. Y luego aquí vamos a presentar, como les digo, una igualdad. Vamos a relacionar la proporción que hay entre estos radios con la proporción que hay con las alturas, respetando el orden primero de la altura original sobre la altura del cono menor. Una vez hecho esto, para los que han visto en videos anteriores para bachillerato por mayores, siempre les he aconsejado aplicar los comandos Shift Calc y en este tipo de ejercicios tocar un 10 de referencia, para así obligar a la calculadora a que nos dé soluciones positivas. De esta manera, toco igual para confirmar y vemos que en este caso x es igual a 3.
Es decir, que el radio que nos hacía falta, en este caso, mide 3 unidades. Ahora, vemos que ese 3 no aparece entre las opciones. ¿Por qué razón sería? Por el hecho de que lo que me están pidiendo es la longitud de la sección plana, o sea, la longitud de la circunferencia. Es decir, que todavía tengo que aplicar esta fórmula de acá. En otras palabras, vengo aplicando la longitud de la circunferencia, que vendría siendo 2pi por r, en este caso 2pi por 3. Y si ingresamos esta fórmula en la calculadora, para que conozcan dónde es que se ingresa el valor pi, y funciona para las dos calculadoras, tanto para esta ClassWiz como para las famosas calculadoras grises, el FX 570. Sería nada más cuestión de ingresar el 2, luego busco el botón Shift, y luego busco donde está este botón que me ingresa, digamos, este potencias base 10. Fíjense que aquí en amarillo está el valor pi. Repito, funciona exactamente igual para ambas calculadoras. En este caso, multiplico esto por el valor del radio, o sea, multiplico 2pi por 3 y nada más toco el botón igual. ¡Pa! Y aquí está nuestro resultado, que viene siendo 6pi. Ese 6pi es el que corresponde a la longitud de la sección plana con la cual estábamos trabajando, la que corresponde a este radio de 3 unidades. No vayan a caer en la trampa de hacer el cálculo con el radio original, porque no es la longitud de la base la que les están pidiendo, no, es la longitud de la sección plana, la que se determina al realizar el corte. Así que dejamos esta opción como correcta y procedemos a revisar el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Con base en la información que se indica en la siguiente o en la figura siguiente, referida a un cono circular recto, conteste los ítems 13, 14 y 15. Entonces, vemos nuestro cono circular recto, en el cual nos están diciendo que BO mide 18, es decir, nuestro radio original mide 18. HC dice que mide 8, que sería la medida de esta altura de acá. Mide 8. Y luego me dice que OC mide 24. O sea que la medida de la altura del cono original, del cono completo, es de 24 unidades. Ok. Luego nos dice, un segmento que representa el radio del cono corresponde a... Ahora bien, un radio, tenemos que recordar que es el segmento que proviene desde el centro de la circunferencia hasta el punto, o hasta un punto que corresponde, digamos, al borde, entre comillas, de la circunferencia, del cual tenemos tres posibilidades. Podríamos hablar del radio OA, podríamos hablar del radio OB, o bien podríamos hablar del radio OD, que si no me equivoco, creo que este es el que sí aparece entre las opciones. Opción D, respuesta correcta. ¿Qué pasa con las otras opciones? ¿Por qué serían equivocadas? Porque OC corresponde a una altura. AC corresponde a una generatriz. Y AB corresponde a un diámetro. Así que en este caso ninguno de ellos nos iba a funcionar. Tenía que ser un segmento cuyos extremos fueran centro de la circunferencia y punto correspondiente, digamos, a la figura de la circunferencia. Así que bien, con ello dejamos la respuesta marcada y seguimos tranquilos al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Considere un plano que es oblicuo con respecto a la base del cono. Ahora, dice que dicho plano contiene al punto H. Ok, contiene el punto H. Es oblicuo con respecto al plano, el plano de la base. Pero, vamos a ver. Ah, bueno, pero es que me dice que no corta la base del cono. Entonces veamos las pistas que teníamos. Dice que no corta la base del cono. Bueno, aquí les puse que la elipse era oblicuo con la generatriz sin intersecar la base. Pero de hecho, revisando estas pistas, al ver que es oblicuo también con la base del cono y no interseca la base del cono, entonces ustedes pueden agregar entre las definiciones o entre las condiciones que para la elipse, ok, tiene que ser oblicuo, ya sea con la generatriz
o con la base o con la altura, con cualquiera de todas ellas. Pero lo importante es que no debe intersecar la base del cono. Que con esto les aligeró mucho trabajo para indicarles que la opción A en este caso viene siendo la respuesta correcta, ya que estamos hablando de un corte que se realizaría de manera un tanto, entre comillas, torcida, generándome algo parecido a una circunferencia, pero de manera aparentemente más estirada. Este vendría siendo, digamos, como una representación muy imaginativa, digamos, de una elipse. No la voy a trazar porque todavía necesito revisar el siguiente ejercicio, que dice, si se corta este cono con un plano que contenga AH y que sea paralelo a su base. Ok, ya con esta primera línea me están hablando de una sección plana que corresponde a una circunferencia de centro H. Ok, siendo así, entonces vemos. Entonces, ¿cuál es la medida de la sección plana que resulta de dicha intersección? Veamos. Creo que ya teníamos conocimiento del valor del radio en esta figura, que era de 18 unidades. Entonces, el radio original decimos que es de 18 unidades. Tenemos también la altura original, que en este caso, vamos a ver. Ajá, sí. En este caso, la altura original venía siendo de 24 unidades, habíamos dicho. Ahí me disculpan ese pequeño lapso, ese lagunazo, que se debe a que revisaba la figura y verificaba que los datos fueran colocados correctamente en la altura. Estaba verificando que no fueran confundidos con la generatriz. Más que nada por cuestiones conceptuales, pero a la hora del desarrollo esto no va a afectar en lo más mínimo dicho desarrollo. Ok, de momento el radio menor o el radio que se genera con el corte, de momento no lo tenemos, pero la altura que se genera gracias a dicho corte, esta sí la tenemos ya indicada, que es de 8 unidades, que es la distancia que hay desde el punto H hasta el punto C. Ok, siendo esta nuestra incógnita, entonces podemos proceder nuevamente con la calculadora a verificar la proporcionalidad que hay entre estos datos. ¿Qué se les había dicho? Habíamos comentado que tocábamos una fracción para presentar estos dos datos, que era el 18 sobre alfa y 0 paréntesis, para presentar mi incógnita. Salgo la fracción, alfa calc para ingresar el símbolo de igual, otra fracción. Ahora, 24 sobre 8 sería en este caso. 24 sobre 8. Muy bien. Ya tengo la comparativa entre los radios y la comparativa entre las alturas del cono original con el cono menor. Y en este caso procedemos nuevamente con el Shift Calc, con el Shift Calc 10, le damos igual y una vez más para verificar cuánto mide nuestro nuevo radio, que en este caso es de 6 unidades. Entonces, esas 6 unidades las indico acá. Vemos que no aparece todavía entre las opciones, y eso es por el hecho de que lo que nos están pidiendo es la medida de la longitud de la sección plana. Como lo que me están pidiendo es la longitud de la sección plana, entonces nuevamente procedemos a aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia, que en este caso es multiplicar 2pi por 6. Dicha fórmula, si ustedes la ingresan correctamente en la calculadora, van a ver que solamente se multiplicaría 2 por 6, que en este caso nos va a dar 12, y el pi se mantiene presente. Por lo cual, me veo en la absoluta propiedad para poder marcar la opción B como respuesta correcta. Y siendo así, procedo tranquilo con el siguiente ejercicio. Muy bien. Con base en la siguiente información, vamos a considerar los ejercicios 16 y 17, los cuales dice la información, la siguiente figura ilustra un cono circular recto, cuyo radio es 12 y cuya altura es 18. Y aquí ya me están anticipando esta información tan importante. Ahora bien, un segmento que representa una generatriz del cono corresponde a, y de aquí les comento rápidamente,
¿Qué podemos entender por generatriz? ¿O cómo puedo visualizar una generatriz rápidamente? Pues bien, basta con considerar un segmento que provenga desde el vértice del cono y que llegue hasta uno de los puntos que correspondan a la figura de la base, a la figura de la circunferencia como tal. Por lo cual, bajo esos términos, puedo considerar dos únicas posibilidades con respecto a la información que me brinda la figura. Puedo considerar una generatriz FE o bien puedo considerar una generatriz FG. De ellas, salta a la vista que FG es la que sí aparece entre las opciones, por lo cual dejo esta marcada como opción correcta y de ahí, sumamente tranquilos, procedo con el siguiente ejercicio. Ejercicio 17, que dice que si el cono es cortado por un plano paralelo a su base, entonces, ¿cuál es la longitud del diámetro de esa sección plana cuya distancia de ella a la base del cono, vamos a ver, es de 9? Ok, aquí hay que tener un poquito de cuidado por varias razones. Primero, ya no me están preguntando por la longitud de la circunferencia, o sea, la longitud de la sección plana, sino que ahora me están preguntando por el diámetro. Y en este caso, el corte que se realiza paralelo a la base, que si bien podemos asumir, teniendo aquí la altura, que el corte se hace de manera recta con respecto a la altura, o mejor dicho, de manera paralela con respecto a la base, de que se va a formar una nueva circunferencia, se va a formar una nueva circunferencia. Eso va a ser un hecho. El asunto era que nuestra altura original habíamos dicho que era de 18, según la información que nos brindan acá. El radio original habíamos dicho que era de 12, según la información que nos brindan acá. Pero me están diciendo ahora que la distancia de dicho corte, o sea, la distancia de dicha sección plana a la base del cono, ahora es de 9 unidades. No me están diciendo que la altura que se determina es de 9 unidades. No, me están diciendo que la distancia que me separa estas bases ahora resulta ser de 9 unidades. Y esto lo tengo que representar aquí con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto de aquí todavía no corresponde a la altura del cono menor. La altura del cono menor es la que se da desde el vértice del cono hasta la base del mismo. Entonces, ahí tendremos que revisar con un poquito más de cuidado cuántas unidades me faltarían acá en conjunto con estas unidades para tener esta altura total de 18 unidades. Y eso lo podemos obtener lógicamente mediante una resta. A 18 le restamos 9 y en este caso obtengo 9 unidades restantes, que son las que corresponden a la altura de este cono menor que tengo aquí determinado. Tengan mucho cuidado. Lo que se hizo fue a 18 restarle las 9 unidades que tenía acá. No vayan a pensar que fue mediante una división, porque eso nos puede hacer caer en errores de manera lógica. Es decir, serían razonamientos lógicos muy erróneos. Muy bien, con esta nueva altura, ahora sí podemos hacer la comparativa, porque ahora sí puedo trabajar con el radio original, que dijimos que era de 12, y con la altura original, que era de 18. El radio menor, que en este caso no sé cuánto es, y la altura menor, que ahora sí sabemos que es de 9 unidades. Por lo cual, procedemos ahora nuevamente a presentar la igualdad con la calculadora. Procedemos a construir el 12 sobre x igual al 18 sobre 9. Yo les doy el chance para que ustedes lo averigüen con su calculadora y verifiquen cuál sería el valor de x en este caso. Pueden pausar el video. ¿Ya pausaron el video? Muy bien, perfecto. Entonces, en este caso ya se habrán dado cuenta que el valor de x en este caso viene siendo de 6. Muy bien, sí. El valor de x viene siendo 6. Eso significa que el nuevo radio de la base del cono menor viene siendo 6 unidades. Pero, una vez más, vemos que el 6 no aparece todavía entre las opciones. ¿Por qué? Porque en este caso no me estaban pidiendo el radio de la sección plana, sino que lo que me pedían era el diámetro. Y el diámetro, en este caso el diámetro del cono menor,
Hay que recordar que el diámetro en una circunferencia corresponde a la unión de dos radios que son consecutivos, uno tras otro, o mejor dicho, que son colineales, dichos radios, provocando que la longitud de un diámetro corresponda a la suma de dos radios. Por lo cual, si yo quiero considerar el valor de este diámetro, todo lo que tengo que considerar es la suma de estos dos radios, que son de valor 6 y 6, que corresponde en este caso a 12 unidades. Profesor, pero esas son las 12 unidades que teníamos en el radio original. En parte sí, pero no era lo que me estaban pidiendo. Es decir, no me estaban pidiendo este elemento, me estaban pidiendo este elemento. ¿Que casualmente tiene la misma medida? Pues sí, es una gran casualidad. Y lo dejamos de ese tamaño, como una gran casualidad, que nos lleva a marcar la opción de como respuesta correcta. Y los siguientes ejercicios ya corresponden al campo del álgebra, de lo que son las relaciones de conjuntos y funciones. Así que estos ejercicios los vamos a dejar para el siguiente video, que saldrá, si todo marcha en orden, para la siguiente semana. Así que yo por mi parte me retiro dejándoles estos ejercicios para que ustedes repasen. Les agradezco pues la compañía hasta este punto. Asimismo con ese hermoso like que me dejan con el video, tanto en el canal como en la página de Face. Y pues también ahí, para los que no se han suscrito en el canal, pues un botonazo en el botón de suscribirse. No cae absolutamente nada mal. Más tomando en cuenta que estamos a vísperas para poder presentar esta modalidad de examen que muchos están deseando poder sacar de una vez por todas. Que si alguno de repente recuerda otras formas en las cuales se pueden resolver algunos de los ejercicios, pueden hacer referencia al ejercicio en particular y comentar de qué manera les han explicado a ustedes cómo resolver dichos ítems. Tal vez nos sirvan para complementar, tal vez nos sirva para hacer comparativas e inclusive mejoramos siempre la forma de explicar o de resolver cada uno de estos ejercicios. Así que, pues yo por mi parte quedo cubierto con esta primera parte de la labor. Quedan dos partes más para esta resolución de examen. Y pues yo nada más quedo con el anhelo de poder verlos en el siguiente video. Ojalá con la misma o con la mayor disposición. Y pues sin más que decir, pues aquí les habla el profe, ¿no? Y siempre les insto que sigan adelante con el estudio.